Ok, déjame, ok, vamos a empezar con Felipe. Mucho gusto, Felipe. Bienvenidos. Ok, Y gracias. introdúcete y empiezo. Ándale, pues. John, dame 3 minutos nada más para conectar la computadora. Ok, qué bueno. Ok, Espera. ok, wow. un break. Necesito llenar esta aire. Sí, perfecto. Aire vacío. No, Sí, no. Felipe, tiene un lindo acuario ahí atrás, en donde sí, yo da una pienso, imagen. pero no, yo creo que es una imagen. Yo creo. Pero Daría es la muy impresión. bueno, es muy bueno. Sí, sí, daría la impresión de que es un acuario. Pero Y, es una persona muy interesante, John. Yo lo estuve mirando y me parece ¿Tú que has visto sus programas? he visto algunas cosas que ha hecho y me ha parecido sumamente interesante, que yo creo que vamos a ver, que pase esto del coronavirus y vemos del COVID-19 y vemos a ver cómo nos unimos más. Bueno, es tiempo para trabajar duro, pero en la casa, Sí, 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 para con trabajar. libros, con computador, con cualquier. Porque tú sabes que médicos va a estar loco si no estudia medicina, no habla medicina o Sí, algo. totalmente, no, hay muchas cosas para hablar, además de medicina hay muchas cosas para hablar. Ah, Los sí, dejo. sí. Ok, Felipe, ¿está listo? ¿O ¿está allá? ¿Es Felipe allá? No, Ok, sí, ¿verdad? listo, John. Ok, Ok, ¿listo? ¿Listo, Felipe? listo, John. Ok, ándale pues. Bueno, no sé si se ve bien ahí, John. Sí, sí, puedes decir algo que dónde están y qué haces, las cosas que hace en internet. Bueno, voy a hablar sobre el tema que es el infarto cerebral o también llamado ataque cerebral. Bueno, yo soy formado en México, en donde estuve en el Hospital Juárez de México. Posteriormente hice una subespecialidad en terapia endovascular neurológica en el Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía y posteriormente una alta especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tuve la oportunidad de una rotación de hacer un fellow en Arkansas Neurosciences Institute en Estados Unidos, así como en la UCSF, bajo la tutela del doctor Michael Lawton. Posteriormente también tuve la oportunidad de viajar con el doctor Alfredo Casasco en España, con quien estuve ahí en España, en Italia, viendo toda esta parte de endovascular. Bueno, realmente el título de mi ponencia, yo le quiero poner la enfermedad vascular cerebral isquémica, que es un problema de salud pública no comprendido y sin atención. Bueno, este es un video. Body language can tell you all sorts of things. Like someone is having a stroke. Know the sudden signs. Learn fast. Face drooping, arm weakness, speech difficulty. Time to call 911 and get them to a hospital. Fast. Bueno, realmente estas son todas las cuestiones internacionales que hay para poder nosotros hacer referencia a este tipo de problemas, las cuales en Latinoamérica y principalmente en México no tenemos ninguna estrategia y no hay nada para poder determinar esto. ¿Qué es todo esto? Finalmente es una urgencia en donde la enfermedad vascular cerebral la dividimos en estas dos partes, lo que es el infarto y lo que es la hemorragia. En donde, ¿cómo sucede? Bueno, el infarto cerebral, tenemos este artículo de la revista Stroke del 2006, en donde nos refieren que por cada segundo que se ocluye una arteria, están perdiendo la persona 8 horas de vida, cada minuto corresponde a 3 semanas de vida, cada hora corresponde a 3 años y medio de vida y cada infarto establecido son 36 años de vida. Mucho de la causa del problema del infarto cerebral es la aterosclerosis. Y la segunda causa, pues finalmente también es problema cardíaco, en donde viene la fibrilación auricular o presencia de trombos a nivel de la orejuela, en donde esto genera finalmente producción y formación de estos trombos que son los que generan el infarto cerebral. Mucho de lo que realmente se ha estado haciendo aquí en Querétaro, en México,
es sabiendo que estas son las principales causas de infarto cerebral, pues son las causas que tenemos que ir a atender. Con cómo pues, finalmente empezar a hacer detecciones oportunas en la población sobre aterosclerosis, sobre fibrilación auricular, trombos en la orejuela, etcétera. La estadística, bueno, normalmente tenemos casi el 72% de casos que van a ser infartos, lesiones isquémicas. Por lo tanto, se le da más peso a todo lo del infarto cerebral. Hoy en día es la primera causa de discapacidad en México y en el mundo y la segunda causa de muerte. Nosotros tenemos, bueno, aproximadamente 1 de cada 4 personas sufre un ictus. Esto es evidencia, información dada por la World Stroke Organization, en donde nos dicen justamente en nuestro país, México, tenemos bastante poca información. Este es un artículo que se va hasta el 2008, en donde debemos observar cómo la tendencia y la elevación de los pacientes que han tenido infarto cerebral han aumentado exponencialmente. Y esto es una enfermedad que cada vez es más común y que finalmente la ha colocado en la primera causa de discapacidad, segunda, tercera causa de muerte. Estas son las tablas que se tienen a nivel de salud, que se llama CIE-10 en nuestro país, en donde está por encima del cáncer de mama incluso en la mujer y donde la coloca como una de las enfermedades pues, más catastróficas. Este es un estudio que se presentó en el Congreso Europeo de la Organización sobre el Stroke, en donde en la figura de abajo podemos observar la cantidad de gente que sabía un dato de un infarto. Y observamos que casi el 40% o más de la población no sabe ni siquiera cuál es un dato de un infarto cerebral. Aquí igual los factores de riesgo conocidos por la población, realmente la población no tiene nada de idea de qué es lo que lo ocasiona. Yo siempre digo, nosotros, la población tiene miedo de quedar chueca, miedo de quedar sin hablar, pero ni siquiera tiene la cultura de conocer cuáles son los factores de riesgo o quién está en riesgo para poder presentar un infarto cerebral. Esta tabla es muy interesante. En esta tabla son las defunciones del 2017 de un hospital en Ciudad de México. Y nosotros podemos observar que en el número 9 y en el número 10 son principalmente las enfermedades isquémicas del corazón y la enfermedad cerebrovascular. Lo que llama la atención es de que en las primeras causas, en la quinta lugar de muerte, está signos y síntomas generales, paro respiratorio. Entonces, con esto, pues podemos observar que realmente desde la estadística que tenemos nosotros en Latinoamérica es una estadística que está hecha de una manera muy mala y por esa misma manera no podemos obtener muchas veces buena estadística sobre estas enfermedades. Y al final, México, al igual que Latinoamérica, es un caldo de cultivo para todas las enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque hay sedentarismo, porque hay sobrepeso en la población, hay diabetes, tabaquismo, hipertensión y la población va envejeciendo. Y eso es lo que hace a toda la población mayor candidato sobre todo esto. En cuanto a la literatura médica, hubo estudios en el estudio Síntesis en donde empezaron a comparar el manejo endovascular con el tratamiento intravenoso y observaron que el tratamiento intravenoso era mucho más efectivo que un manejo endovascular. En este momento, mucho de la parte de neurología, urgencias, se pusieron contentos porque realmente estaban demostrando que el manejo médico por vía intravenosa era más efectivo que un tratamiento de intervencionismo. Sin embargo, el estudio no funcionó porque estaban usando tecnología obsoleta, se usaba el material Emercy, no usaban Solitaire, Solitaire únicamente estuvo en el 1.5% de los casos. Los pacientes que se estaban metiendo a tratamiento de rescate eran pacientes mal seleccionados. Entonces, esto es lo que generó que el estudio diera información falsa en donde estaba pues, realmente diciendo que el manejo endovascular tenía un manejo muy malo. Posteriormente empiezan a salir muchos estudios que todos los conocemos, el Mr. Rescue, el Escape, el Mr. Clean, en donde todos estos estudios empiezan a concordar en la misma información, que es cuando nosotros recuperamos el flujo sanguíneo, cuando la tasa de reperfusión es baja, el estado clínico al egreso es malo.
Y cuando nosotros logramos destapar una arteria y lograr esta reperfusión a un tiempo menor, el estado clínico del paciente va a ser mucho mejor. Entonces, con esto la conclusión es, entre más rápido lo hagamos, pues mejor le va a ir al paciente. Aquí en este año, en el 2016, la ventana para trombectomía se empieza a ampliar a 8 horas, en donde hacen estudios y observamos que todavía los pacientes a las 8 horas podemos obtener un gran porcentaje de pacientes con un ranking modificado de 0, de 1, de 2, en donde podemos ofrecerle a la gente todavía un gran beneficio. Hasta que, bueno, posteriormente viene el estudio Hermes, en donde es un metaanálisis que se hace de todos los 5 principales estudios, el Revascart, el Mr. Clean, el Extend, Escape, el Swift Prime, en donde aquí salen 2 modelos muy atractivos, 2 modelos importantes, que es el Mothership y el Drip and Ship. El Mothership, que es ese modelo de hospital en donde cuenta con una sala de hemodinamia y todo el recurso y la infraestructura de hemodinamia para sacar un paciente. Y el Drip and Ship es ese hospital en donde únicamente se puede hacer una trombólisis. Sin embargo, se observa con esta fase y estos estudios que en esos hospitales donde el paciente únicamente llegaba y se trombolizaba, cuando se trasladaba a un hospital Mothership o un hospital con una mayor infraestructura para trombectomía, al paciente le iba mejor y la tasa de reperfusión era mucho más alta. Y con esto, bueno, ya con el tratamiento combinado se empezó a cambiar un poco el concepto en donde empezó a hablarse de el reblandecimiento del trombo, la tasa de reperfusión y todo esto en donde empezó a mejorar toda la reperfusión y todo esto. Viene con esto también otro concepto que es el time is brain, el tiempo es cerebro y la colateralidad, en donde podemos observar en esta imagen una arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, como están permeables. Sin embargo, cuando se ocluye la arteria cerebral media, en donde se abren esas arterias lenticuloestriadas de la cerebral anterior a la cerebral media, y posteriormente esto permite ese flujo al territorio ocluido. Y esto nos da tiempo, finalmente, tiempo para nosotros poder rescatar esa arteria en donde conforme pasa una hora, otra hora y otra hora, el territorio que podemos nosotros rescatar al final va a ser un territorio menor, por lo cual tenemos que hacer las cosas de una manera rápida y por lo cual todos los códigos stroke se tienen que inmediatamente de seguir. Viene este último de los últimos estudios, que es el DOWN, un estudio que viene a cambiar totalmente la idea de la trombectomía, del rescate vascular cerebral, en donde ya incluye personas mayores de 80 años, incluye personas con un NIH mayor de 20, mayores de 80 años, y están estos 3 grupos de pacientes en donde podemos llegar a rescatar hasta personas con 24 horas de oclusión. Esta es un resumen de todos los estudios en donde se observa aquí las líneas azules, finalmente, cómo con el tratamiento de trombectomía es una mejor opción para los pacientes comparado con un tratamiento de trombólisis por la terapia médica. El código stroke, bueno, finalmente en Querétaro, Querétaro, que es una ciudad de México, se ha empezado a hacer la lucha en toda esta cuestión del stroke. Toda esta cuestión en donde en conjunto con el gobierno del estado, instituciones de salud pública como es el ISSSTE, el IMSS, finalmente instituciones como asociaciones civiles como el INESEP, se han empezado a hacer este tipo de campañas, detectar al paciente oportunamente y con esto, todo esto es el protocolo, llevar al paciente inmediatamente a una sala de tomografía, un angiotac, en lo que se da el aviso al personal de código stroke. Media hora tenemos para llegar y para tomar decisiones y finalmente con esto nosotros tomar la decisión si el paciente va a ir a resonancia magnética, el paciente va a ir a un tratamiento de trombólisis intravenosa o simplemente a sala de hemodinamia. Costo-efectividad. Este es un tema muy interesante porque el costo-efectividad, cuando nosotros estamos platicando con un paciente de cuánto le va a costar un tratamiento, a veces los precios se van muy elevados. Y esto, bueno, finalmente es aquí donde se refleja.
En la ciudad de Querétaro aproximadamente son 2 millones de habitantes, en donde estamos hablando que por semana son de 20 a 30 pacientes por semana que se están infartando. Con esto podríamos hablar que al mes son 100 personas y al año 1,200 personas con un infarto cerebral, en donde son al año 1,200 familias que cambiaron su rutina de vida por una enfermedad de este tipo. Hay estudios como estos en donde reflexionan sobre el costo-efectividad ante un infarto cerebral y lo comparan incluso con el número de pañales que puede gastar una familia en comparación con el material para el tratamiento. Si ustedes ven esta tabla es una tabla que se hizo en donde un paciente llega en las primeras 4 horas para un tratamiento médico, posteriormente que llega de 4 a 8 horas y finalmente un paciente sin tratamiento. Cuando el paciente llega en las primeras horas en donde el tratamiento es únicamente un tratamiento de trombólisis, el paciente puede llegar a gastar en pesos mexicanos 165,000 pesos más o menos. Cuando el paciente pasa a hemodinamia se van casi a 600,000 pesos y un tratamiento sin tratamiento, más bien un paciente sin tratamiento se va casi igual a 600,000 pesos. El problema no viene ahí. El problema es de que una persona con un infarto establecido es una persona que queda dependiente de otra toda una vida, deja de trabajar toda la vida, genera una incapacidad en una institución pública, en donde la institución pública va a tener que estarle pagando una incapacidad toda una vida y el paciente, junto con el cuidador, van a ser 2 personas que dejan de dar impuestos al gobierno toda la vida. Entonces aquí estamos ya hablando de una cuestión económica, un impacto económico que viene desde el gobierno, instituciones de salud pública, en las familias y todo este problema. Y todo esto, si lo comparamos con la prevención, sería la prevención un gasto de 6,000 pesos mexicanos, que sería un gasto insignificante. Si nosotros empezamos a detectar personas con aterosclerosis en carótidas, personas con problemas de fibrilación auricular en el corazón o presencia de trombos en el corazón, en la orejuela. Y si nosotros le hacemos a estas personas ultrasonido Doppler carotidio, ecocardiograma, electrocardiograma, a todos aquellos mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, fumadores, vamos a detectar pacientes y a evitar que ellos lleguen a un infarto cerebral. Tenemos que estar preparados para el infarto cerebral, tenemos que saber cómo rescatar un paciente, pero lo más importante es tenemos que hacer la prevención. Aquí les quiero poner un caso. Él es Eduardo, un chico de 30 años. Él normalmente se tronaba el cuello y al tronarse el cuello un día perdió la fuerza de las manos, de las piernas, se cayó en su trabajo, perdió el estado de conciencia, llega al hospital ya se está infartando todo el cerebelo, el tallo cerebral, estaba infartándose 30 años, una persona sumamente joven. Entonces, de esa manera se inicia trombólisis y se pasa de manera inmediata a trombectomía. Ustedes pueden ver aquí la arteria vertebral cómo está toda dismórfica, maltratada, disecada y además una oclusión de la arteria basilar. La arteria basilar que viene para arriba está totalmente ocluida, está haciendo el paciente un infarto del tallo cerebral. Ahí está la arteria totalmente ocluida. Se tiene en este caso que aspirar, posteriormente que pasar un stent retriever para una trombectomía mecánica. Finalmente se retrae el coágulo y se abre la arteria. Tranquilo. Aquí tenemos el posquirúrgico inmediato, en donde en el posquirúrgico inmediato él empieza ya con movimientos. Bueno, aquí empieza, esto es inmediatamente. Algo contento nos pusimos, finalmente empieza a despertar. Posteriormente a las 24 horas se pudo extubar con unas puntas de alto flujo. Sin embargo, con recuperación de la función motora. Hasta arriba. Muy bien. Levanta las piernas. Muy bien. Bájalas. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo te llamas? Eduardo, Muy bien, Eduardo. ¿Qué te pasó? tuve un infarto cerebral. Bueno, aquí Muy bien. observamos Hace finalmente como
como 5 Hace días, ¿no? 5 días. Toda el habla cerebelosa Enséñame que los tiene, dientes. pero recupera. Finalmente Muy es bien, una persona de infla los 30 cachetes. años que recupera. Muy bien. Con tus ojos sigue mi dedo, desinfla tus cachetes para acá, arriba. Aquí es cuando ya se va a dar de alta Eduardo, finalmente, en donde ¿Qué ya te se va pasó, del hospital, Jesús? un mes infarto después. cerebral. Ajá, se tapó la arteria basilar. Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien, ¿Cómo va el habla? estoy en terapias, pero bien. Ok, enséñame los dientes. Muy bien, ponte normal. Bueno, y finalmente Eduardo, que es una persona que recupera Basilar, su vida, fue una situación muy crítica, perdí parte del habla. Cuando me pasó el accidente, se me bloquearon la vista de los dos ojos. Veía nomás como el ojo rayado. Es difícil. Eduardo Hernández. y la Él es esposa. sobreviviente. Finalmente, bueno, estas son las imágenes posteriores de Eduardo, pre y post, y finalmente la arteria, cómo se restablece. Aquí tengo otro caso, una señora de 74 años, en donde tenemos todo un equipo. Nosotros en el hospital tenemos una caja, es esa caja roja que le llamamos la caja rescatacerebros. Es una caja en donde tenemos ya todo el material para una trombectomía. Aquí tenemos nuestra pacientita, Siga acá. la Ahora mirada acá. desviada, totalmente desviada la Ok, mirada hay limitación. hacia la derecha, Enséñame los dientes. lo cual nos indica que se está Levanta infartando. el brazo izquierdo. Levanta el brazo izquierdo, Lupita. Ahora la pierna derecha. Ahora la izquierda. Ok, levante la pierna derecha. La izquierda. Ahí observamos la pierna izquierda, una leve paresia, Ok. y La la manita mano izquierda derecha. totalmente perdida, la mano la izquierda. fuerza. Muévala. La mano. La paciente Mueva de su manera manita. inmediata se inicia trombólisis, sin embargo, al tener un NIH tan elevado, es necesario llevarlo a una sala de hemodinamia. Ahí tenemos la sala de hemodinamia. Observen, no hay flujo a nivel del flujo intracraneal, no tenemos flujo. Está tapada la carótida. Totalmente tapada, únicamente tenemos las arterias intracraneal hacia la cara y posteriormente esta parte estamos haciendo masaje directamente sobre el tronco, aspirarlo, se logra abrir hasta la arteria oftálmica, la cerebral posterior, y finalmente con una aspiración gentil por técnica con catéter intermedio y con un soliter finalmente. Observen ustedes el trombo que se puede resecar en este caso, en donde al quitar la válvula es un hilo de trombo totalmente, además en la gasa donde se observan esos pedazos de trombo tan rígidos, duros, que finalmente la trombólisis no les va a hacer ningún efecto. Ajá. Y el control final, en donde podemos observar el control final, una recuperación del flujo sanguíneo cerebral y viéndolo de frente, recuperando el flujo sanguíneo. La carótida permeable y finalmente la paciente. Hola, señora Lupita. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Irma Ortiz de Almazán. Ok, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Qué le pasó, señora Lupita? Estaba yo en mi cama y de repente me iba a bajar y como perdí el equilibrio y me caí. Ok, tuvo un infarto cerebral, ¿verdad? Que se le tapó toda la arteria del lado derecho. Sí, Eso me fue hace dijeron. 2 semanas, ¿verdad? Sí, A ver, enséñeme los dientes. Entonces, finalmente, una paciente recuperada íntegra y recuperada al 100%. Bueno, aquí tenemos, paso rápidamente, otro caso. Este es un caso de un aneurisma cerebral en donde teníamos este caso. Vean ustedes el flujo sanguíneo cerebral cómo va lento, cómo está lentificado. Este paciente finalmente por la hemorragia y todo esto fue candidato a una cirugía. Lo tuvimos que hacer con clipaje. Aquí se realiza un clipaje del aneurisma. Estamos disecando ahí la parte del cuello para finalmente colocar el clip sobre la bifurcación de la cerebral media.
estamos ahí colocando el clip, cuidadosamente disecamos todo el cuello del aneurisma para evitar una ruptura del mismo, y ahí lentamente se libera el clip. En este momento, ya que se libera el clip, nosotros en nuestro hospital no tenemos sala híbrida, por lo que tenemos que meter un arco en C, tenemos que arreglárnosla para tratar de hacer todo de manera híbrida. Aquí posteriormente se pasa a sala de hemodinamia y finalmente el flujo sanguíneo cerebral recuperado. Aquí podemos observar en la imagen de hasta arriba cómo se ve el aneurisma. En la de en medio el aneurisma ya está ausente y en la de hasta abajo las arterias ya recuperadas con un calibre normal, evitando finalmente de esta manera un infarto cerebral. Nuestro pacientito, en donde posterior de todo este problema, pues finalmente sí le costó un poquito la recuperación. El paciente duró 3 semanas para poder movilizar manos, piernas. Aquí lo importante es no desesperarse. Al tercer mes, finalmente... ¿Qué te pasó, Benjamín? ¿Te acuerdas? Sí. Benjamín. Aquí caminando. Entonces, los 3 meses, él caminando, retomando una... Todo está de los infartos y las hemorragias. Es mucho que hacer con el paciente, pero con mucha paciencia. Miren, ya antes para terminar, quiero ponerles este análisis. Es una película que se llama La escafandra y la mariposa. La escafandra y la mariposa es una película en donde se trata de un personaje que se llama Jean Dominique. Y Jean Dominique era redactor de jefe en una de las revistas más prestigiadas de Nueva York. Jean Dominique tenía todo en la vida, tenía una familia, tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que él pudiera querer, todo lo que necesitaba en su vida. Finalmente, Jean Dominique un día sufrió un EBC. Mientras él regresaba a casa, estuvo en terapia intensiva, hospitalizado, con tubos, hasta que finalmente él despertó. Cuando despertó, Jean Dominique observó que él no podía mover las manos, no podía mover las piernas, que no podía hablar. Únicamente podía abrir los ojos, ver las fotos de la naturaleza, de los recuerdos que él tenía, y muchas veces hasta el tener una mosca en la nariz era algo imposible para que Jean Dominique pudiera espantar la mosca. Esto le empezó a generar mucho problema a él. Empezó con rehabilitación y empezó finalmente a tomar la vida desde otra manera, otro punto de vista en donde tuvo otro enfoque. Aquí Jean Dominique empezó una rehabilitación con una de sus terapeutas, en donde ella le enseñó a hablar con los ojos, con los párpados, empezó a demostrarle cómo con los párpados se podía comunicar y de esa manera empezó a hacer un libro. Él escogía las letras y empezó a dictar un libro, a retomar la vida con amistades, con sus amistades cercanas, con su familia, a retomar las cosas que valía la pena. Al final, Jean Dominique recobró la vida familiar conforme él pudo y con esto al final logró publicar un libro en donde Jean Dominique refería y relataba toda su historia de cómo era una persona cuando padecía algo así. Y la conclusión que nos hace es de que, bueno, ¿qué hubiera pasado si Jean Dominique hubiera vivido menos tiempo, si hubiera sufrido hasta el último día de sus vidas? Finalmente el EBC, que es la enfermedad vascular cerebral, le dio una manera diferente de ver las cosas, de apreciar su cuerpo de una manera diferente, de poder apreciar cosas pequeñas y cada momento, cada oportunidad que uno tiene en la vida con las personas. Se olvidaría del odio, de la tristeza, haría las paces con quien ama y finalmente eso se trata la vida. Prevenir este tipo de eventos para nosotros disfrutar lo más que se pueda con las personas. El Día Mundial contra el EBC, hay muchos países que hacen campañas como Argentina, Nigeria, Malasia, Brasil, Colombia, etcétera. Y finalmente, todavía hay muchos lugares donde nos quedamos cortos. En México, bueno, a través de lo que es el INESEP, el Instituto de Neurología, se han empezado a hacer campañas contra prevención, desde prevención de suicidio, caminatas contra el ataque cerebral, avaladas también con la World Stroke Organization. Esta es la primera campaña. Les pongo aquí el video de esta segunda campaña. Aquí fue una campaña que se hizo con 1,300 gentes.
Una caminata que es dedicada para hacer conciencia de la enfermedad vascular cerebral, que es el EBC, infarto cerebral, hemorragia cerebral y conocida con muchos nombres. Es una caminata dinámica en la cual con paliacates se van a hacer diferentes actividades para que las gentes se aprendan los síntomas de un EBC, que es la cara chueca, disminución de la fuerza en la mano y en la pierna y alteración del lenguaje. Es importantísimo que sepamos toda esta información. Para prevenir una enfermedad. Vascular ya es la segunda causa de muerte en nuestro país, entonces que comiencen a generar esta conciencia de cuidarse, cuidar su alimentación, hacer ejercicio físico y sobre todo acercarse a este tipo de clínicas como INESEP, como otras, que están luchando por generar conciencia a las personas de este tipo de enfermedad. Bueno, finalmente todo esto, hay jornadas académicas que también se dan justamente para la población médico y esto que es un video para la población en general. Hola, soy Neurín. ¿Sabías que el infarto cerebral, comúnmente conocido como EBC, es más común de lo que te imaginas? Ocurre en 1 de cada 4 personas. Esta es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial. Hay 2 tipos de ataques, hemorrágico e isquémico. El hemorrágico es cuando un vaso sanguíneo se rompe. Se asemeja al peor dolor de cabeza de tu vida. El segundo escenario es el isquémico. Se debe a la obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Sabías que tú puedes ser un héroe? Salva una vida aprendiendo a detectar un ataque cerebral, EBC stroke o ABC. Solo tienes que aprenderte el nombre de mi mascota, Camaleón. Una mascota muy especial. K de cara. Se refiere al trastorno en la movilidad en el rostro. Se le duerme la mitad de la cara. Ma de mano. La persona puede tener debilidad o entumecimiento. Le de lenguaje. La comprensión del lenguaje puede estar comprometida. Pierde la facilidad de hablar. On. De presionar on. Dale a on para llamar a los servicios de emergencia. Recuerda que el tiempo es vital para salvar una vida. ¿Dolores de cabeza continuos? ¿Algún familiar mayor de 60 años? Acude con el especialista o acude a tu valoración cerebrovascular de INESEP. Tú eres un héroe. Detecta los síntomas. Solo un síntoma hace falta para tener un ataque cerebral. Bueno, y finalmente todos estos esfuerzos que se hacen en conjunto con la World Stroke Campaign, en donde tuvimos la oportunidad por parte de INESEP en Querétaro, México, de hacer 3 campañas el año pasado, en donde igual esta campaña es Sobrevivir un EBC, que son campañas dedicadas principalmente a las personas, y hoy en día que se les da también parte del apoyo psicológico para todos los sobrevivientes de infartos cerebrales o hemorragias, en donde se les da gratuitamente un apoyo psiquiátrico y psicológico para que ellos lo necesiten, tratar de dar a este tipo de personas también apoyos con materiales. A veces aquí se están dando dietas para las personas que más lo necesitan, etcétera. Y bueno, todos los lunes que tenemos también en conjunto con John, todo lo del programa de INESEP TV, en donde se trata de dar difusión de temas médicos, en general de todas las cuestiones de las neurociencias para la población, para que finalmente tengan información y tengan pues, medidas de cuidado, etcétera. Todas las personas que muchas veces hemos cambiado la vida y que cada vez pueden ser más. Y con esto termino al decir que la enfermedad vascular cerebral es finalmente
el EBC o el ABC, donde la vida continúa. Nosotros un día podemos llegar a estar ahí. Aquí está la foto de nosotros, uno de nuestros familiares, en donde nosotros podemos prevenirlo y todo empieza desde nosotros. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Su dedicación es obvio, usando los herramientas de tecnología para difundir educación. Y, ok, vamos a abrir el panel para preguntas y comentarios para Felipe. Sí, John, ¿hablo? Sí, sí. Sí, no, muy buena la presentación, la verdad, el trabajo que está haciendo Felipe, el que se ve Felipe es supremamente bueno. Afortunadamente ha logrado tener el apoyo de la industria y de grandes empresas porque no es tan fácil. Yo soy el director del curso de actualización de la sede de la Universidad de Buenos Aires y hago estas campañas desde el 2008 y la situación es difícil conseguir el apoyo y esa es una de las grandes ventajas que ha logrado Felipe, porque uno puede ver lo que ha presentado y ha sido absolutamente maravilloso, ¿no? El lograr llegar y sobre todo que viene una época de tecnología. El gran problema del ataque cerebrovascular es que el paciente llegue a tiempo, porque hemos resuelto muchísima patología de ataque cerebrovascular, pero el que podemos mostrar nosotros desde el punto de vista de así como lindo, mágico, es cuando tenemos una angiografía, vemos la arteria tapada y la mostramos destapada junto con el paciente caminando. Pero no deberíamos llegar a eso. Deberíamos estar cuando el paciente tiene el ataque cerebrovascular y el tratamiento se va por vía endovenosa. Porque a pesar de que los trabajos demuestren que podemos tener un tiempo hasta 12 horas, 14 horas o 24 horas, en realidad, si el tejido cerebral sufre menos, entonces las secuelas van a ser muchísimo menores. Me parece buenísimo el trabajo, sobre todo de prevención y que el paciente llegue antes, y es ahí donde debemos trabajar, ¿no? Me parece excelente, muy buena exposición, Felipe. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, ya que pase todo esto del coronavirus, de verdad, yo creo que aquí sumar esfuerzos, ver de qué manera Argentina, México nos podemos sumar y hacer esto más fuerte cada vez. Yo hice discúlpame mi última intervención, John. Yo soy el presidente de la Fundación ACB Vida, una fundación que hice, porque dentro de las cosas que nunca la digo, pero estamos entre médicos nada más, yo tuve un ataque, un transitorio, no sabe transitorio, y no tuve opción de manejo en un hospital público. A partir de ahí me di cuenta cómo estaba la situación, empecé a trabajarlo bastante. Hice la fundación, y la fundación, el logo de la fundación es después de la ACV hay vida, ¿no? Entonces, para enfatizar sobre esto. Así que, bueno, John, gracias, muy amable, y Felipe, gracias. Ok, gracias, Rolando. Okay, antes de cambiar, Víctor, bienvenidos. ¿Tiene comentario o algo a decir a Felipe? Déjame unmute, tú estás mute. Ok. Ok, Víctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Víctor. ¿Qué tal? Bueno, pues excelente charla, muchas felicidades. Esta es una, pues, de las tantas cosas que se están haciendo en México justamente para concientizar y para abrir justamente el panorama a toda la población en general e incluso a nuestros propios pares de ataque cerebral, ¿no? Que hace unos años, pues, en realidad fue una enfermedad que pasaba desapercibida y que ha cobrado popularidad precisamente por todos los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años y que nos han permitido, pues, salvar a pacientes con oclusiones de gran vaso. Ok, muy bien. Ok, ¿hay otro comentario? Y Felipe, yo quiero saber qué comida da la pescado detrás de ti. Pues da hojuelas y estas. Oh, es pescado real, ¿huh? No es una pantalla. ¿Es real? Wow, parece muy bien. Sí, no, son reales. Ok, qué bueno.